Nuevamente buenos días. Tenemos el día de hoy una visita muy especial, muy especial, una visita de lujo en estas luchas sociales. Se ha caracterizado durante toda su vida el dar voz a cada persona que necesite, que se le dé voz en cada espacio para que se crean transformaciones en beneficio de la población, principalmente de aquellos quienes menos tienen. Ha sido un impulsor de la educación superior hacia la gratuidad, hacia una normativa donde todos y todas se han respetado los derechos de la educación, y hoy día seguimos en lucha para hacer posible una educación pertinente a la transformación que nuestro país necesita. Con nosotros el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México, quien dictará la charla Transformar la Educación Superior, Interculturalidad y Pluralidad Epistémica, el caso Colima. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. De nueva cuenta, buenos días, porque sigue siendo días para nosotros, ¿verdad? Con esta luminosidad. Yo quisiera decirles un poco lo que soy antes de ser funcionario, un poco para entendernos y mejor funcionar en esta perspectiva. Nadie es perfecto, yo soy economista de origen, ¿no? Entonces, para que se ubiquen también, de ahí vengo, de una facultad de economía que cambió totalmente su malla curricular a partir de los estudiantes. Nosotros impulsamos ese gran cambio a principios de los años 70. En esos años coincide con un despliegue del movimiento magisterial, también muy importante, con el maestro Otón Salazar, y lo más fuerte fue un movimiento campesino a nivel nacional. No sé qué haya pasado con el Palomino, no le he preguntado a nadie, hasta ahorita se me vino a la cabeza, compañero de Colima, compañero maestro, pero también dirigente del ejido, sí, con el cual habíamos hecho toda una lucha también por la tierra, y sobre todo en un momento, en los años 70, donde la lucha por la tierra se había atorado. Tenían el título de ejido y resulta que no se ejecutaba ese título. Entonces, por azares del destino y un poco más por una relación política, el reclamo de los dirigentes campesinos de esos días es que estaba muy bien ser dirigente universitario, pero que había que comprometerse. Entonces, en Puebla, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora, Colima, fueron de los estados donde participamos un muy fuerte grupo de estudiantes en todo ese movimiento de lucha por la tierra. Entonces, en realidad, mis orígenes de economista se trastocaron y tuvimos que aprender a entender la cuestión agraria. Es ahí donde he desarrollado parte de todo el trabajo que he venido haciendo. De ahí, digamos, entré a la UAM Xochimilco como docente, ¿sí? Estuve 40 años hasta que entré en este gobierno como profesor investigador de la UAM Xochimilco, primero la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, con los agrónomos, veterinarios, médicos, enfermeras sobre todo, pero enfermeros también. O sea, toda una dinámica para el diseño de los planes y programas a partir de un sistema que es con el cual ustedes van a arrancar.
sistema modular, intercultural, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar ese sistema modular modificado a partir de la interculturalidad. Entonces, en eso estuvimos metidos casi 10 años con todo un grupo de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, porque el sistema modular entró a México nada menos que por la Organización Panamericana de la Salud. O sea, es un tema de salud en América Latina el que trae consigo una visión distinta de la educación. Educación por problemas, trabajado a través de una construcción, primero y en una primera vuelta, un elemento después a discutir por ustedes, en términos de Piaget, esto es del constructivismo en términos de toda la escuela de la psicología educativa, muy poderosa, que dio un gran impulso a fuertes cambios, pero que en su lectura estructuralista se quedó y se atoró, desde mi punto de vista. No meto a todos los del sistema modular en esto, porque sigue teniendo mucha influencia toda la visión piagetiana en términos de la educación modular. Para algunos de nosotros, yo vengo de escuela pública hasta que por una circunstancia de mi hermano nos expulsaron de la pública, entonces mi último año de primaria lo hice en una primaria activa, escuela activa, ¿sí? Que digamos, dirigida por un anarquista español que había llegado con la guerra civil a México, Pepe Tapia, pero inspirado todo eso en Freinet. Y entonces, que hoy influye fuertemente, y parece mentira, en toda la propuesta que tenemos en este momento de transformación radical de la educación en la SEP. O sea, Freinet lo que hace es una educación contextual, ¿no? Para los que más saben de esto, los pedagogos y pedagogas saben bien sobre lo que es el contexto. Es una escuela en su tiempo para campesinos franceses y españoles antes de la guerra civil, o sea, alguien que se instala en toda una idea de cómo aterrizar. De ahí brincamos a la secundaria anexa, la normal superior, y entonces ya sabrán ustedes, sigue siendo la mejor secundaria de este país, pública o privada, la anexa a la normal superior, es donde simbólicamente acabamos de entregar el nuevo plan de estudios para la educación en el país, ahí en esa secundaria anexa a la normal, donde con la incorporación de toda la visión de Freire, que es otro gran pedagogo brasileño, que para él el situar está determinado por digamos, la condición racial de Brasil, donde la negritud es, digamos, se mueve en un absoluto racismo, pero abierto racismo. La sociedad brasileña o brasileira, como dicen ellos mismos, es una sociedad racista estructurada alrededor de la esclavitud, ¿sí? Nosotros es alrededor de una transformación social que reparte la tierra, etc. Estando en esas jugadas ya en la UAM, en mi sabático, en el primer sabático, acabé siendo el organizador, junto con otros dos compañeros, fuimos los responsables de Greenpeace México, ¿sí? Y nos formamos a nivel de Greenpeace América Latina. Primero fui el responsable de comunicación social de todo Greenpeace en América Latina, en confrontación abierta con los gabachos, ya saben, pero sobre todo con los europeos en cuanto a la visión ambientalista, ¿sí? Del don't touch, ¿no? Del manazo ahí, que es que los pueblos no saben manejar sus recursos, etcétera, y toda una lectura
del medio ambiente, aún para una organización de, digamos, de confrontación como es Greenpeace, básicamente evolucionamos bien, digo yo, sobre todo con América Latina y el Caribe, pero mal en cuanto a la visión occidental de lo ambiental por parte de Greenpeace. No es que hayamos acabado en una ruptura ni nada, cerramos un ciclo, entraron otros compañeros y de ahí nos derivamos cada quien en esto. Yo vine trabajando mucho con agroecología, con otros compañeros dedicados a otra serie de movimientos sociales y ambientales en el mundo rural. Y bueno, en esa perspectiva algo empezamos a conocer del vasto mundo rural y del mundo ambiental en nuestro país. Somos parte, o en lo personal, de la demanda colectiva, ¿sí? De sin maíz no hay país y sin frijol tampoco, ¿no? Tiene que ser esta combinación clave virtuosa de la milpa. Y trabajamos fuertemente, bueno, al primer gran triunfo de Sin Maíz No Hay País, que fue el triunfo de la demanda colectiva. Una demanda colectiva, vale la pena, en paréntesis, la primera demanda colectiva de todo nuestro país. En México, cuando alguien, ahorita tenemos divertidísimos amparos en contra de la educación que está por desarrollarse, ya se ampararon contra cosas que no existen en la ley, de que vamos a desaparecer los grados, que vamos a desaparecer las matemáticas, bueno, puras locuras así, de que esto es una inspiración comunista, bueno, cualquier cosa de la educación. Y el colmo fue que antes de que fuera ley, sí, porque ya salió en el diario oficial de la Federación, nada menos que lograron, imagínense ustedes, un amparo sobre algo que no existe legalmente. Entonces, hay un juez en este país que se atrevió a dar un amparo sobre algo que no existía. Así de divertida está la cosa, ¿no? De que entonces se adelantan ideológicamente. Este juez dijo, esos son malos, y entonces ya se lanzaron. En esa, digamos, en todo este proceso, desde 2006 fui parte del equipo del proyecto alternativo de nación con Andrés Manuel López Obrador. Yo vengo de otras corrientes de la izquierda, sí, de esa que les asusta a muchos, que es la del comunismo, sí, vengo de esa corriente. Yo he sido militante desde joven, desde los 13 años de la Juventud Comunista, ¿sí? Desde la secundaria, ahí estaba militando, a través de los maestros que nos convencieron y acabamos integrándonos. Y de todas maneras fuimos en una convergencia muy interesante para la fusión de la izquierda y también para la fusión en Morena. Sí, de eso no voy a hablar, porque soy funcionario, estoy en pausa política, porque la educación es una política de Estado. Pues para que quede claro ahí ese recorrido, digamos, personal, que, digamos, cuando en 2012 tampoco nos robaron la elección, seguimos trabajando, y hacia 2018 siempre en el lado del proyecto alternativo de nación. Entonces creo que tenemos un poco una idea de por dónde hacer los grandes cambios para nuestro país, entre ellos colocar en el centro la educación, como bien dice Mirna, ¿no? En el centro la educación. Y yo iba para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, no iba para el gobierno. Yo apoyé todo lo que me pidieron formando a la gente que iba a estar en el gobierno. No tengo vocación de funcionario, sí, no, digamos, no están mis aspiraciones, mañana estar de diputado y pasado de senador. Yo respeto todo eso. Qué bueno que hay gente que tiene ese espíritu. No es mi espíritu. Yo soy más
más bien alguien que trabaja sobre todo desde el posgrado en desarrollo rural de la UAM. Yo ahí he estado, tengo casi 140 tesistas, ¿no?, que he trabajado con ellos, pues algo hemos zapateado el país. Sí, de ahí están, algunos de los que están aquí fueron nuestros compañeros de estudios en un proyecto muy hermoso que es el de ese posgrado en desarrollo rural. Me tocó traerlo de la Ibero no aguantaron ese proyecto, nos lo trajimos a la UAM Xochimilco, y bueno, ahí es una unidad Xochimilco de la UAM muy interesante, pero hoy estamos trabajando con toda la UAM en cosas más interesantes. Perdón, pero un poco para situarme en esta educación situada con respecto a ustedes, ¿sí? Creo que ha sido muy importante. Nosotros desde la Subsecretaría de Educación Superior avanzamos fuertemente, y es lo último que les digo, un poco de lo personal, en el cambio de planes y programas de estudio de las normales. Hoy, desde el día 29, tenemos nuevos planes y programas de estudio hechos desde abajo en todas las normales del país. Las 18 licenciaturas que se dan en el país, ahí las trabajamos. Entonces ese es el aporte de la Subsecretaría de Educación Superior, además de que venimos acompañando los cambios en básica pero muy fuertes de la UPN, desde las normales y en todos los debates a nivel nacional. El cambio que hemos logrado en términos de educación superior no es un cambio radical, y las normales sí dependen totalmente de nosotros, la estructura de las mismas depende directamente de la subsecretaría. Nosotros podríamos haber cambiado desde arriba haciendo los mejores planes y programas, y no lo hicimos. O sea, preferimos toda una visión radicalmente distinta, que puede ser no perfecta, otra vez contradictoria, pero que viene desde abajo. Viene desde abajo, hecha con equipos, y llegó hasta donde podía llegar políticamente en este momento que es de gran cambio. Entonces empiezo con esto, en vez de intentar leerlo en náhuatl, algo iba aprendiendo, pero prefiero la traducción nada más. Dice: sabemos, nuestro saber sabe, con este nos guiamos, con este reflexionamos en soluciones. Por tal motivo, sabes lo que dice la milpa, lo que dice la luna cuando se enferma, cómo pedir agua, agüita a plano, cómo curarnos. Esta es la palabra de los ancianos. Ya tiene tiempo que nos lo dieron, nos lo dejaron. Está en náhuatl la frase para dejarla con ustedes. Creo que es muy importante, es alrededor, digamos, de lo que significa un conocimiento que se integra en nuestras vidas. O sea, hoy hablar de agroecología aquí, por ejemplo, con ustedes, de interculturalidad en el segundo país más diverso del mundo, después de la India, es como pues, venir a leer las cartas entre gitanos, ¿no? Sí, o sea, estamos en un país de interculturalidad incluida en nuestra vida diaria. Nuestro calendario de fiestas corresponde totalmente, ¿sí?, a un calendario agrícola, por completo, mezclado con una serie de cosas, y se los digo. Entonces, interculturalidad representa ese México profundo que le decía Bonfil Batalla, tan importante, pero ese México que llevamos todos adentro, y la inmensa mayoría de las veces ni siquiera sabemos que lo llevamos. Por ejemplo, el Día del Maíz, no sé si aquí alguien sepa a qué día corresponde dentro del calendario católico. ¿Hay alguien aquí que sepa? Y corresponde, es el día de San ¿qué? ¿Perdón?
San Miguel. Pero el agregado es lo más bonito, San Miguel el verdadero, a Chihuahua, ¿y cuál es el falso? Lo que pasa es que desplazamos el verdadero día de San Miguel 3 días después para que caiga ese San Miguel, que además es un arcángel de los caídos, ¿no? De los que van con la espada en la mano, y es en ese sentido de San Miguel el verdadero, ¿sí? Ese día es clave porque es el día del maíz, pero lo mismo, digamos, el día de los albañiles, ¿cuál es para nosotros? Mayo, es el 3 de mayo, pero ese 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, ¿de acuerdo? Creemos que es el día de los albañiles y es el día del cierre, apertura del ciclo agrícola. O sea, en realidad el 3 de mayo está hablándonos de una fecha donde se cierra el ciclo anterior e inmediatamente se abre en combinación y en un solo día la apertura del siguiente ciclo, porque se cierra todo lo que representa la rotulación de la tierra, la preparación de la misma para arrancar. En otro sentido, es la utilización de toda una experiencia de vida alrededor de un calendario agrícola, y los calendarios, sin querer queriendo, son los que nos rigen, ¿sí? Si no, ahí está el cumpleaños de cada una y cada uno de ustedes, el calendario del año. En la gran pelea, ustedes, a lo mejor alguno ha oído que la Revolución Rusa es en octubre, cuando en realidad es en noviembre, porque estos rusos manejaban un calendario que no era el calendario gregoriano, sí, que era un calendario que se había extendido por Europa, sino era otro. Entonces, alrededor del calendario, de lo que representan nuestras fiestas, y perdón por empezar por ahí con la gente joven, creo que es lo importante, ¿no? Y saber, ¿no?, que es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen ustedes por ahí, ¿no? De que hay viernes y a quien se le reventó o de lo que sea. En esa lectura que es clave, lo que tenemos, y ese es un referente central, lo que tenemos entre nuestras manos es el calendario, fíjense, y el no calendario. Tenemos, sí, el carnaval. Creo que algo saben ustedes de lo que son los carnavales, que es cuando el mundo se pone al revés, ¿sí? Que es cuando se rompe con toda condición, digamos, de orden, y está instalado el desorden. ¿Para qué? Y de repente no lo sabemos, al menos la gente muy católica no sabe por qué los tiznan. Y el tiznarnos, y no es otra cosa, no imaginarse, estoy hablando de otro tiznamiento, ¿sí? Los tiznados quiere decir, ya estate tranquilo, que se acabó el desmadre, ¿sí? Perdón por usar los términos fuertes, y empezamos con el orden. Entonces, la construcción de los calendarios como orden, desorden, concepción cósmica, ¿sí?, es una mezcla de calendarios, y nosotros asistimos, y allá me dice que sí a todo esto que estoy diciendo, la compañera que nos hizo aquí afuera toda una ceremonia de saludar los 4 rumbos y de entender básicamente lo que significa saludar esos 4 rumbos y lo que un calendario de ese tipo nos está refiriendo. Cuando somos no una cultura, sino una cultura de culturas que se combina en una civilización. Entonces, atención, no somos un país mega diverso nada más, no somos un país biodiverso, ¿no?, que es distinto a la visión de la mega diversidad, puede ser también holográfica, de cosas, entre comillas, etcétera, sino representamos una cultura de culturas que es una civilización que gira esencialmente alrededor de algo que nos compone como unidad. Somos mujeres y hombres de maíz,
Bueno, pero somos entonces milperos, ¿sí? Es un país de combinación múltiple de distintos, digamos, cultivos que nos construyen en una diversidad. Hay milpas de 180 productos, de 200 productos. El día que conoces una milpa con su mecuata incorporada, esto es la ratonera, la víbora ratonera, dice, bueno, perdón, pues sí, en la inmensa mayoría de los lugares de Morelos tenemos una ratonera incorporada a todo ese juego, ¿sí? Sabemos manejar los ácaros, sabemos manejar toda una serie de elementos que generan una visión de totalidad concreta alrededor de la diversidad y no de la homogeneidad. Entonces, pertenecemos a la cultura del maíz diverso, no el maíz, perdón, lo digo así, seguro aquí todos me comen si digo esto, pero lo prefiero decir, el maíz no existe en la naturaleza, ¿sí? No está ahí. El teosimple, a un teosimple me mandó Alfredo una foto de un teosimple demasiado evolucionado, que es casi un maicito, una maravilla, pero en esa perspectiva, sí, es un invento de las mujeres especialmente, que son las seleccionadoras de cada grano, para que exista eso que le llamamos maíz. Y estamos muy cerca de los maíces, ¿no?, más desarrollados, distintos, qué sé yo, palomero, etcétera, etcétera. Nuestra cultura gira alrededor de eso, pero en la diversidad. ¿Cuál es la zona de nuestro país más diversa en cuanto a sus maíces? ¿Quién sabe? ¿Se imagina Oaxaca? Casi todos diríamos Oaxaca por la diversidad cultural y eso. No es tampoco. Michoacán tampoco. Puebla, Tlaxcala, ya casi vamos a decir los 32. Acá es Yucatán. Es la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque el estresamiento en términos de no es donde tengo las mejores condiciones. Tengo los peores suelos, tengo, poquito lo que hay de suelo, porque es una superficie calcárea, tenemos un problema de que sí, cuando llueve en una parte, en la parte sur de la península, pero apenas en la parte oriental de la península, es una península con una precipitación muy pobre, a pesar de que es el lugar de nuestro país con mayor reserva, digamos, de agua de todo México. O sea, lo que está debajo de la península, arrancando de Chiapas para parte de Tabasco hacia allá, significa nuestra gran reserva de agua. Lo mismo todo el mundo diría, el Amazonas es la gran reserva. No, es la parte semiseca de Brasil, donde se ha ido depositando por milenios el agua en el propio Brasil. Entonces nuestras cuencas y las cuencas ocultas, que son las más importantes, nuestras reservas de agua, se encuentran en estas regiones donde por la contextura del suelo, esto, lo otro, tenemos grandes depósitos de agua, gigantescos depósitos de agua. Entonces no es el Grijalva, acá el tabasqueño no nos puede presumir de que es por ahí donde anda la cosa. Sí, vemos mucha agua, pero donde está depositada el agua es en otra condición. Es en esas condiciones donde el agua es difícil, donde tengo que sembrar el maíz primero en almácigo y después trasplantarlo, donde tengo que establecer para cada microclima un tipo de maíz, donde el desarrollo cultural aparece en una de las pocas culturas relativamente homogéneas con una sola lengua, que es el maya peninsular. Entonces, en un país con la riqueza cultural y lingüística, ahí en planito, pues los mayas peninsulares hablan esa la maya tan importante
y en esa perspectiva del Hach Hach Mahalo tenemos entonces toda una construcción cultural muy sólida, muy fuerte. Entonces, primero establecer con ustedes que cuando hablamos de esta diversidad lingüística en México, de las 68 lenguas, 69 con el castellano, 70 con el inglés, es más de 1.300.000 gabachos sin papeles, para no llamarles indocumentados, ¿sí? Como ellos nos llaman a nosotros, pero en este país, es viviendo en este país, ¿sí? Y están y quedándose en los lugares maravillosos, etcétera. Tenemos una migración norteamericana muy fuerte. Entonces, en este país de esa diversidad cultural hay que sumarle otra diversidad cultural clave. Somos un país con bilingüismo muy fuerte. Casi hay tantas zacatecanas y zacatecanos en ese estado como los que hay en Estados Unidos. Entonces, aguas, de lo que estamos hablando es de una población bilingüe. Tienen todos allá, todo lo que es ahí es el frijol. Todo lo que se hace alrededor del frijol es el rito que dirían los antropólogos, no solamente de paso para irse del otro lado, sino es el rito fundamental para los casorios. Vienen, compran la troca, el tractor que no van a usar porque ese tractorzote no sirve para nada, pero sí para ir a conquistar a las chicas o lo que sea, etcétera. La economía del frijol de Zacatecas es impagable, pero es un frijol buenísimo. ¿Por qué? Porque se mandan administraciones por los mexicanos que están del otro lado para emplear los que están de este lado, pero si uno hace números es incosteable, cuesta demasiado, ¿sí? Y lo que me quiero referir es, hay una serie de elementos culturales basados en un bilingüismo, en una construcción de ser mexicanos en dos países, de 40 millones de mexicanos junto con los 120 que somos. Imagínense qué proporción estamos hablando de mexicanas y mexicanos. Este gobierno está muy interesado y fuertemente interesado en que no nos olvidemos, porque además hemos sobrevivido como economía un buen rato, no nos olvidemos de lo que somos, sí, gracias a esos 40 millones de mexicanas y mexicanos que hacen, de los cuales, sí, casi 15 no tienen papeles. Entonces estamos hablando de una proporción enorme en una condición ahí. ¿Por qué hablo entonces, perdón, para situar? Si yo hablo de interculturalidad, ¿sí?, de unos cuantos, perfecto, pero si yo hablo de que en México hay 22 millones de personas que se autoadscriben como indígenas en México, a pesar de que estos desgraciados del INEGI, perdón, así les digo a ellos enfrente y atrás, esta vez en el 2020 en el censo solo sacaron una parte de la pregunta de cómo te autoadscribes. Es una inferencia a nivel nacional, es una muestra suficientemente poderosa, pero no es censal. Bueno, a pesar de que no sea censal, la proyección nos da 22 millones de mexicanas y mexicanos. Si le metemos el corrector de que, y no lo saben explicar, los niños de menos de 3 años no son considerados en el censo para esto. Entonces, sumando los niños de 3 hasta 3 años. Y esto tiene que ver con una costumbre en México, no sé, acá en Colima, de que al niño no lo llevas a la iglesia y le haces la gran fiesta antes de los 3 años, porque ya se logró el niño, ¿no? Tiene que ver con la alta mortandad que durante mucho tiempo se dio. Bueno, en esa perspectiva, lo que les quiero decir son 22 millones de mexicanas y mexicanos que se autoadscriben como indígenas,
¿sí? Según el censo, son casi 12 millones que hablan, sumando los de menos de 3, 12 millones que hablan una lengua indígena y casi que solo hablan esta lengua, ¿sí? Apenas hablan castellano o se comunican mal en el castellano, etcétera. Tenemos. Si ustedes lo comparan con América Latina en su conjunto, sumando los de México, llega a poquito más de 40 millones de indígenas. Entonces resulta que en este continente hay, contando los gabachos y los canadienses, hay 40 millones de indígenas, de los cuales 22 están en un solo país, que es este, ¿sí? La proporción con respecto a la población, entre comillas, es menor. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Somos un país de una fuerte cultura, de una raigambre cultural, civilizatoria alrededor de esto. Somos un país con una fuerte población indígena. Pero somos un país cuya construcción cosmológica, o sea, visión del mundo, obedece básicamente, hasta los marxistas somos guadalupanos, y me perdonan los demás. Sí, no me veas chueco. Sí, porque si no, no eres un buen marxista en este país. Sí, tienes que girar alrededor de la traducción de la guadalupana, que es Tonantzin, y Tonantzin quiere decir madrecita tierra. Atención, porque el diminutivo es reverencial en náhuatl. El diminutivo no es que sea poquita o chiquita, no, es reverencial, ¿sí? Tonantzin es nuestra madrecita tierra. Y en esa perspectiva, ¿sí?, la Virgen de las Revoluciones es la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Llevan su imagen los zapatistas, la llevó en su estandarte Miguel Hidalgo, ahí es cuando declara no a la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción social de rebeldía está alrededor de eso. Pero también, y perdonen, no he empezado la charla, pero voy a hacer rápido después, situando conceptos centrales. Resulta que el concepto clave con el que nos manejamos y nos llenamos la boca es el de comunidad, ¿sí? Entonces decimos, somos un país de comunidad. Sí, porque el valor del común vale muchísimo. Yo les diría algo, es de los pocos países del mundo, fuera de Cuba, donde la propiedad de la tierra en su conjunto es propiedad social. Ejidos y comunidades en México representan el 54% del territorio nacional. Pues, a ver, el 54% de los casi 2 millones de kilómetros cuadrados es propiedad social. Si mal no recuerdo, la representación central del capitalismo gira alrededor de la propiedad privada, y entonces tenemos una propiedad que es social, construcción a partir de una revolución social que repartió el bien por excelencia, que es el de la tierra. Entonces se repartió la tierra. Entonces tenemos un referente comunitario, llamémosle así, muy poderoso, pero tenemos, digamos, ya desapareció la Constitución de la Revolución Rusa, pero tenemos la única Constitución que reconoce los derechos de los pueblos originarios como derechos históricos. A ver, el derecho es un derecho positivo, es del deber ser, es para adelante, no puede ser para atrás el derecho, pues nuestra Constitución reconoce en el núcleo central que somos una constitución, sí, social de derecho desde 1917, pero que esta constitución social de derecho tiene como fundamento un derecho histórico de los pueblos a unas tierras que les quitaron a
antes de la llegada de los españoles. Entonces, resulta que el reconocimiento de derechos históricos nos hace una revoltura, si ustedes quieren, pero nos hace un país que reconoce los derechos de los pueblos originarios como un derecho previo a la existencia del Estado, ¿sí? Entonces, fíjense la mezcla maravillosa. Lo increíble es que para saber cuáles eran las tierras de los pueblos hay que irnos al Archivo General de la Nación y descubrir ahí cómo está el tema de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles? Es comunidad, pero es comunidad en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Es cuando la palabra comunidad es adoptada y traducida al náhuatl, o sea, al revés, y se busca el equivalente en náhuatl, y el equivalente para algunos es el calpulli, en realidad es el altépetl, ¿sí? Y el altépetl contiene calpulis adentro, y entonces Emiliano Zapata era un calpulecac, o sea, era un jefe de un calpulli, ¿sí? Era un jefe de un calpulli que pertenecía a un altépetl, que es una variedad mayor de la comunidad. Toda esta forma de organización adopta el nombre de comunidad, hasta en términos agrarios, alrededor de Carlos V de Alemania, primero de España, ese Carlitos, cuando dice reconózcanse las comunidades, hace un cambio radical, muy importante, pero radical, porque primero había mercedes reales y después había títulos primordiales. Y la primera vez que aparece el término títulos primordiales es de los años 20 del siglo XVI a los años 80 del siglo XVI. O sea, recién acababan de desempacarse todos estos españoles, ¿sí? Básicamente extremeños, algunos andaluces, menos gallegos, algunos catalanes, pero gente castellanos una buena parte, y por eso, ¿sí? Cuando en Chiapas les dicen, ¿no? Para insultar, ¿no? A los que son de fuera, ¿qué les dicen? ¿Cómo les dicen por ahí? ¿Alguien se sabe? Cashlanes, o sea, les dicen castellanos, ¿sí? Ese es cashlán, viene de castellano, castelán, ¿sí? Y el cashlán son esos. O también la forma de representación del otro acaba siendo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La palabra comunidad que manejan los españoles en el siglo XVI era sinónimo en el siglo XVI, la palabra comunidad, y por eso es adoptada aquí como término, quiere decir rebelión, es sinónimo de rebelión. Entonces, cuando Carlos I de España, V de Alemania, dice reconózcanseles para que sean comunidad, pero que no se acepte, reconózcansele a esos las tierras para que no se insurrección. Entonces, el término comunidad, que creemos que es muy nuestro, es una traducción hacia nuestras formas de entender la cosa de un concepto que nos reúne como rebeldes, que nos reúne en la condición de ruptura, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido tenemos una diversidad que obedece no a una homogeneidad en la construcción y el reconocimiento del Estado, sino a una construcción permanente de un sentido de Estado a partir de lo nacional popular. Esto es de una construcción histórica desde lo social, desde lo popular, construido hacia arriba. Entonces, nuestra diversidad es tan grande como regiones de cambio tiene nuestro país. Entonces, por eso digo,
sí, que para ser transformador hay que ir con la Virgencita de Guadalupe, ser marxistas guadalupanos para ser efectivos marxistas, si queremos ser marxistas de un país como México, que tiene todas esas características, reúne toda esa diversidad y nos ubica ahí. Entonces, digo los conceptos claves, al fin la conferencia se las pasamos, nomás le cambia algunas cuestioncitas ahí de errores de dedo y toda esta historia alrededor de con qué nos combinamos, y lo dejé hasta este momento. Bienes naturales que nos hacen ser la quinta mega región diversa biológicamente hablando del mundo. Cuarta, quinta, la primera en cactáceas, etcétera, etcétera. Pero estamos entre las primeras 5. Y eso nos marca, junto con Indonesia, que también tiene un montón de lenguas, con Indonesia nos marca en cuanto a nuestra diversidad física, biológica, etcétera. Ya hablé de la histórica, hablé de todas las condiciones. Entonces, tenemos nosotros una condición donde los saberes ancestrales se derivan de que somos una civilización. ¿Sí? Nuestros saberes ancestrales, es bonito decir que son de los abuelos, pero de los tatarabuelos y de los abuelas y abuelos. O sea, es imposible hablar de una civilización que inventó entre hace 10, 15 o hasta 20,000 años antes de nuestra era, ¿sí? De la llamada nuestra era, construyó el maíz, inventó el maíz. Entonces, démonos cuenta de que estamos hablando entonces de un orden ancestral de otras dimensiones. Suena muy poético decir que de esta dimensión que a todos nos es común. Entonces, en esa, lo que tendríamos que decir en dónde se nos reúne, y ustedes los que van a estudiar agroecología ya lo verán, alrededor de la milpa, en dónde se reúne, que hay una forma de aprender. Voy agarrando los conceptos y podemos después profundizar. Los voy a decir nada más así como flashazos, que se construye a través de lo que en Oaxaca y Guerrero, y que retomó y hizo famoso después un amigo colombiano, un amigo maravilloso, muy sensible, ciego, ¿sí? De la UPN de allá de Colombia, armó y escuchó, todos veníamos escuchándolo y nadie lo recogía, tenía que ser un ciego, el que atiende de otra manera las cosas, un diverso, ¿sí? Que atiende las cosas de otra manera, que captó que decían comunagogía, no pedagogía. Pedagogía es la de los niños, ¿sí? La forma en la que aprenden los niños, eso quiere decir, ¿no? Por eso les llamamos pedófilos. Sí, digo, para que lo agarremos rápido, la cosa de pedagogía, estamos hablando entonces de la forma en la cual aprenden los niños. Entonces, aquí es cómo aprende la comunidad. Entonces, el concepto central es comunagógico en el amplio sentido también que obedece a una visión del mundo radicalmente distinta, porque la preconcepción de mundo está dada en el orden religioso, y la religión no es solo ideología, es conocimiento. Imagínense, perdón por el ejemplo, estos españoles llegando y cómo hago la misa. ¿Cuáles son los componentes, perdón, de la misa, ¿sí? Que tenemos centrales en la misa? ¿Cuáles son las plantitas? Pues se las digo más en traducción acá de la misa. ¿Cuáles son? ¿Pero cuál? ¿Cómo hace la comunión? ¿Con qué? ¿Y con qué plantita? ¿Sí? ¿Qué le dan para que comulguen? La hostia.
Y además de un golpe, como dirían los españoles, hostia es otra cosa, ¿no? ¿De dónde viene la hostia? El trigo. Y llegan a un lugar donde no hay trigo. Alucinante, ¿no? Esta es la tierra del diablo. No hay trigo. ¿Qué más no hay dentro de esa? Uvas del Cali. ¿Perdón? El vino. La uva del Cali. No hay vid. No hay vides. No hay viñedos, pues, punto. Y entonces, ¿qué hacemos si la sangre de Cristo, así ya por separado suena medio fuerte eso que nos bebamos la sangre de Cristo, pero se bebe la sangre de Cristo en un acto y la carne de Cristo es la hostia, ¿no? Bueno, entonces, en esa reproducción, en el rito que es central, no hay tampoco ese elemento. Entonces, llegan y siembran las primeras hechos la mocha y eso junto con ¿cuál es la tercera plantita que falta acá? Cuando se mueren, ¿qué les hacen? Y eso, el otro, ¿no? La unción, no, esa copa son los nuestros. Allá atrás. La unción se hace con aceite de oliva, ¿de acuerdo? Toda la representación alrededor del aceite de oliva, y tampoco hay olivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No hay olivos. Entonces te pones a sembrarlos lo antes que puedas. Pero imagínense una religión que no tiene sus tres plantas principales, que no se las encuentra aquí. Tiene que adoptar la religión del otro para enganchar, sobre todo con la poderosa religiosidad popular que existe. Diría Bruszyński, un gran teórico polaco, ¿quién conquistó a quién? ¿Sí? ¿Qué planta conquistó a los otros? Y los conquistó en términos incompletos. No saben la de muertos por pelagra, sí, en el Mediterráneo europeo, porque se llevaron el maíz, pero no se llevaron la tecnología de la nixtamalización, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Pues mientras es maíz tierno a todo dar, ¿no? Pero después, ¿cómo te vas a atrever a comer el maíz así nada más? Cuando se seca, sí, te da pelagra, y es de muerte la pelagra, ¿sí? Aquí nos enteramos porque hay un proceso de nixtamalización, de utilización, etc. Entonces, ¿qué queremos decir? La adopción, ¿sí?, acaba siendo una conquista biológica en primer término de nosotros, conquista biológica tremenda. Bueno, venimos saliendo de otra conquista biológica que es la de, ¿no?, el COVID, pero en el momento de la mortandad impresionante. O sea, vino una conquista biológica. Esa conquista trae consigo una forma de organización del espacio. Entonces, lo que les quiero decir, aquí se conquista varias cosas. Lo prefiero decir así en términos. En Europa ustedes no encuentran una iglesia con atrio. No hay iglesias con atrio. Sales de la iglesia, ¡pum!, a la calle, punto. ¿Sí? ¿Qué significa el atrio? Es la religiosidad externa. ¿Cómo se les ocurre encerrarlas en un edificio y aquí cómo conectas? Para arriba, ¿cómo nos hace la ceremonia la compañera? Pues nos tiene que sacar allá afuera, ¿no? Y saludar los cuatro rumbos. Y hay que orientarnos, y aquí está difícil orientarnos, como diría López Austin. En el semidesierto inmediatamente te orientas donde te orientas. Acá, ¿dónde anda el sol? ¿No? ¿Sí? O te ubicas por vía al volcán. Aquí es el que nos ubicaría, etc. Bueno, tenemos esta condición de una religiosidad que requiere de una espacialidad, porque el principio religioso es el de los cuatro rumbos, el de los 8 pueblos. ¿Sí? Es precisamente una numeralia que obedece a una visión cósmica. Entonces, ahí hay cultura total. Entonces, aquí o hacían atrios o no. Y ahí están mis parientes, los concheros, bailando allá afuera, porque, si yo me apellido Conchero, bueno, pues esos concheros están allá afuera, bailando y haciendo todo en una conexión.
eso representa una fusión, una religiosidad popular, construida de otra manera. Se las digo de otra forma, viene un papa, Wojtyła, el polaco, y se da un agarrón del moño total. Imagínense dónde, en el Tepeyac. Y ahí empieza a gritar, a interrumpir la ceremonia, porque dice: nosotros no somos marianos, nosotros somos cristianos. Pues todo el mundo volteó a ver a un polaco hablando de que él no era mariano, porque los polacos son igual de marianos que nosotros, a su manera, pero son marianos a morir. Pero él se enfureció porque se dio cuenta que el hijo de, es el hijo de, no es el centro de la religiosidad popular. Es una ruptura clave en toda la construcción cultural de un país que es mariano, no es cristiano. Sí, con todo el respeto a la religiosidad, pero la impronta va por otro lado, va por eso. Entonces, la religiosidad y la visión de cómo aprendes tiene que ver con tu visión del mundo, con lo que te rodea, con lo que tú planteas. Si yo no alcanzo a ver aquí para dónde salió el sol y en dónde está, en selva alta, aunque sea solo este pedacito, y aquí van a vivir ustedes un buen rato, entonces vamos a tener que voltear a ver dónde anda el volcán para darnos cuenta dónde estamos situados y nada más, ¿no? O sea, en esa visión es una civilización que es negada y que a la vez atrapa y consume a la otra con una fuerza inaudita. Tan lo hace que teníamos un cálculo más perfecto de los 365 días de un cuarto que estos que venían. Su gregoriano tiene toda una derivación de que aquí teníamos una construcción en Xochicalco, por ejemplo, de, digamos, la estela que reúne la lectura mixteca, mixteco-zapoteca, pero los mixtecos dicen que es suya, la mixteca o los Ñunsabi, o la construcción de los mayas y la construcción de los pueblos nahuas. Entonces, ajustando un calendario, otra vez cierro ahí ese círculo con el calendario. Entonces, nuestra organización social derivará de aquí. Entonces tenemos tequio, o sea, apoyo. En otros lugares dicen que el tequio viene de arriba y es de los poderosos, y entonces le llaman el Huatequitl, ¿sí? No tequio, sino Huatequitl, ¿sí? Que es básicamente en Morelos, y los zapatistas se decían a sí mismos y se convocaban al Huatequitl, no al tequio, ¿sí? Porque el tequio venía obligado por los hacendados, hacían tequios ahora de desgraciados, y entonces, no, o sea, además había que ir con buena cara, pues, ¿sí? Ir a trabajar para ellos con buena cara. Entonces esto, pero cuyo principio central no es nada más el acto solidario, sino de la reciprocidad y de una construcción ahí. Entonces, ¿qué sucede en términos de nuestra construcción social? Al ser una religiosidad popular y por tanto nuestro punto y referencia de construcción mental no es una sistemática visión del mundo, los abuelitos se la saben, la comunidad más o menos junta historias, ¿sí? Porque lo que ocurre con un pueblo colonizado es que no tiene ya las escuelas. Esta podría parecer que estamos fundando una escuela para recuperar todo ese saber y sistematizarlo también. Ya no tiene eso, y entonces tiene expresiones dispersas. ¿Qué nos ocurre ahí? Que entonces tenemos una diversidad epistémica. Hay una diversidad en las formas de conocer fragmentadas, y una diversidad que tiene puntos de origen que chocan con la visión occidental. Y eso, Occidente, ¿qué le pasó? Y lo digo en 3 patadas. Arranca con una modernidad, vuelta al renacimiento, sistematiza
al cuerpo humano y hace las medidas sobre la base del cuerpo humano. Da Vinci, con este cuate estirando los brazos hacia arriba y hacia abajo y en pelotas, ¿no? Entonces ahí miran y retrata esa visión. Pero básicamente esa modernidad queda trunca porque al poco de arrancar la modernidad se tropiezan con este continente. Al tropezarse con este continente, y uso la palabra tropezarse no en broma, no estaba en su conocimiento, es un tropiezo. No entienden nada, no encuentran las plantitas sagradas, entonces estamos fuera de la Biblia, punto, estamos fuera de la Biblia. Entonces es el horror. Hay un mundo fuera de la Biblia, hay que hacerlo de la Biblia, siembras lo que hay que sembrar, ¿sí? Entonces empiezas a construir eso, bajas el ganado se organiza, y sobre todo las cabras, en términos de la mesta y de una estructura de organización que entra en confrontación abierta con la milpa. La mesta se acota, es para regiones del país tipo Nuevo León, Coahuila, ¿sí? Y no tiene la misma difusión, la cabrería, que la que tiene en España. Entonces, tú lo que tienes es, fíjense, un punto nodal para nosotros y para este tronco común, que es el del territorio. Y entonces, horror, el territorio a la europea gira alrededor de una estructura que deriva de la propiedad privada y no del conocimiento y funcionamiento para medir el territorio con todas las condiciones que contiene el territorio. Entonces no es espacio. Para los europeos el espacio tiene un sentido que separa básicamente ciudad de campo. Y el Altépetl es exactamente lo contrario, el campo fusionado con la ciudad, ¿sí? Entonces, nos puede parecer poca cosa en términos epistémicos, pero es de una ruptura total. Si yo espacializo mi mundo de otra manera, donde la continuidad campo-ciudad es permanente, donde cuando reparto a través de un núcleo urbano-rural, o sea, de 20 y tantas personas según la ley, etcétera, estoy construyendo la espacialidad. Y ustedes dirán, bueno, ahora la Revolución Mexicana. No, las mercedes reales derivaron en títulos primordiales porque acabaron reconociendo que la espacialidad en este mundo llamado México hoy era una espacialidad de continuum entre campo y ciudad. Entonces, a nivel epistémico, yo construyo mi conocimiento alrededor de mi visión del tiempo. Sí, podríamos decir un montón de chistes sobre esto del tiempo. Ahorita voy a terminar, aguántense, ya esta conferencia va a durar poquito, y me pongo todos los hitos que ustedes quieran y dicen, ching, este cuate va a seguir hablando. Entonces, nuestra visión del tiempo es otra, pero la visión del tiempo también varía de un pueblo a otro, ¿de acuerdo? ¿Sí? La visión del tiempo entre unos y otros puede variar. Yo estaba sufriendo y me decía el compañero chofer que nos traía, tranquilo, no es su culpa, estaba sufriendo por el tiempo que el avión no utilizó y que ching, ya llegué tarde con la gobernadora, pero bueno, yo podía llegar tan tranquilo y decir, fue culpa del avión y basta, no, la interiorizo. Bueno, la temporalidad, pero de mi espacialidad corpórea, de verdad, ser y estar en un lugar en Europa, qué sé yo, da igual en el otro sabático, en la Complutense, que me quedé horrorizado de la falta de disciplina de estos cuates de una de las principales universidades españolas, que si yo llega un señor y se me recarga encima, y yo a la mexicana, a ver, aguas,
espérate, ¿no? Y se vuelve a tirar encima de mí, yo volteo ya, y le digo, ¿qué pasa? ¿Y de dónde es? No, pues, de México. Ah, yo tengo unos parientes por allá. ¿Así? ¿En dónde? En Argentina. Y había un mapa, por suerte. Le dije, me estás diciendo que tienes unos parientes en Argentina. Es como si yo te digo a ti que de Rusia, mira la distancia, estaba más cerca Rusia que Argentina de nosotros, ¿no? Y entonces muy simpático me dice, ah, bueno, tengo unos más cercanos a ti, porque me apellido Figueiral, y hay unos que se apellidan Fitzgerald, o sea, John F. Kennedy, ¿no? Bueno, entonces, claro, él quería empáticamente, pero su espacialidad no tiene nada que ver con mi espacialidad, ¿no? A ver, hasta un lado, y aquí está mi superficie. Vean ustedes en un monstruo de la Ciudad de México. Fuera del metro, nadie se toca, ¿sí? Perdón, es un manejo de una espacialidad, un sentido de mi corporeidad. No digo que sea bueno o malo, eso no tiene nada que ver con que sea bueno o malo, es, ¿sí? Y eso se construye de otra manera. Bueno, entonces, lo central de una sociedad en la división del espacio tiene que ver en la construcción social moderna con la separación entre campo y ciudad. Es otra nuestra condición de territorialidad. Entonces, cuando están unidos ambos, lo que tenemos frente a nosotros es todo un tema de distintas y radicales, digamos, visiones de mundo y por tanto de una diversidad epistémica poderosísima, igualas a los pueblos, etc. Lo que quiero decirles que es, para entender al otro, o le entramos al intercambio. Yo soy hijo de una bárbara del norte, entonces imagínense con mi madre diciendo que ella es sincera, escóndete, lo que va a decir es algo, ¿no? Para los del altiplano dices, mi madre, ¿qué va a decir ahorita? Qué sé yo, a la novia, de, oye, a ti, mija, te viste tu enemigo, ¿qué pasa? No, mamá, ¿y por qué le dices eso? Ay, que aquí no son sinceros. Bueno, ese tipo de manejo de la propia espacialidad, del arco de la voz, del encantadito, todo eso reúne una diversidad enorme que requiere, si queremos construir un país distinto, y aunque parezca mentira, voy amarrando alrededor de eso, de una forma radicalmente distinta, porque conocemos de una forma distinta. Una cosa es la gente del semidesierto y otra cosa somos la bola que estamos en el altiplano y la forma, aún con selvas muy al norte, pero es altiplano, y otra cosa son los de el sur, sureste, la orografía, etcétera. Parece mentira, pero hay ahí una diversidad lingüística, cultural, etcétera, enorme. La discusión con Andrés Manuel, yo ya conozco a los indígenas, fui del INI, del Instituto Nacional Indigenista, perdón, no, tú conoces a los indígenas de Tabasco, ¿no? Sí, pero no conoces a los indígenas de Oaxaca. El día que los conozcas, conoces otro país. Es radicalmente distinto. Acabó su recorrido por los 500 y algo municipios de Oaxaca y escribió un libro diciendo, no había entendido nada del mundo indígena, lo acabo de aprender. Y acabo de entender que entonces reciprocidad, solidaridad, tequio, esto, lo otro, es otra la cosa, aún con los de la Chontalpa, aún con los camellones de ahí, y no era de este tipo de gente que no se mancha, sino que andaba con el lodo hasta aquí, haciendo los camellones, que es una forma muy similar a la de las, digamos, construcciones de tipo también de estas cuestiones, de la agricultura intensiva. Entonces lo que tenemos es la necesidad de un diálogo intercultural con un occidente que arranca de una modernidad que queda trunca, que cuando se convierte en colonia, por eso queda trunca, porque todo lo libertario de Europa se acabó aquí.
¿Por qué? Porque se dedicaron a dominar. Entonces, todo su principio libertario topó con su hambre de oro, de poder, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, cuando se vuelve la modernidad, modernización, tenemos otro proceso. Entonces, no confundir territorio con territorialización, que es la que hace el capital. Entonces, en esa perspectiva, el conocimiento resulta que se construye a estos golpes. ¿Y qué hizo Occidente? La racionalidad instrumental. La fundamental lo mueve el hambre de ganancia, y esa racionalidad instrumental lleva a un proceso de tecnologización de la vida, y como nos dicen, ¿sí?, digamos, los abuelos de Colombia encargados son los hermanitos mayores, le dicen a todos los pueblos tecnológicos hermanitos menores, porque quien está dedicado a lo material es un hermanito menor, porque no está ligado al cosmos. Hay que educarlo de otra manera. Entonces, en esa visión, el tema de la racionalidad instrumental se verifica en la división nuestra por materias. Entonces empiezo a recoger las cuestiones claves. No es una simple tendencia disciplinar la que nos lleva, sino una forma de conocimiento y clasificación que lleva a lo que se llama el positivismo, a una construcción del conocimiento sistemática alrededor de un derivado que aísla del conjunto de los problemas y de la totalidad un proceso, y entonces tendremos un médico dedicado al hígado y otro dedicado al corazón y otro tal. O sea, ese proceso de positivización del conocimiento, aún con el neopositivismo, o sea, de causa-efecto, y ahora son múltiples causas para un efecto, pero son causas, no acaba entendiendo que el conocimiento hoy va por otro rumbo. Cuando Occidente entra en una crisis de paradigmas científicos como está hoy, cuando Occidente, el principio clave de conocimiento general de Occidente gira alrededor de situar las leyes de la física. Las leyes de la física están acotadas, las leyes de la física no tienen que ver, no son universales, punto, ya está. Se dobla digamos, la luz, el otro. Entonces entramos en la teoría de la relatividad, hoy en la teoría cuántica, hoy empieza todo un cuestionamiento fundamental de los principios básicos de esa construcción cientificista, positiva, etc. Entonces, frente a eso estamos ante una crisis de paradigmas en el conocimiento y ante, digamos, la vieja negación de otros conocimientos. ¿Cómo los unimos? Y entonces, en esa perspectiva, ¿cómo pasamos de ser gente sin razón? Fíjense que así se clasificaban los indígenas, los sin razón. Es muy singular el término, es que no tenían razonamiento científico, veían todo como mágico. Bueno, no sé si ustedes conozcan a un verdadero médico científico, todos hay más o menos, y ahí están estudiando, y a ver, dale no sé qué, y a ver, dale no sé cuánto, pero siempre están adivinando, son igual de brujos que los otros médicos, ¿no? Los médicos tradicionales. Entonces, en esa perspectiva, lo que tenemos, y esto es clave, la necesidad de un cambio. ¿Qué ocurre en la educación, entonces? Como dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí, ¿no? Se acabaron las ciencias, ya no tengo certezas, se desequilibró. Y entonces, ¿en qué me refugié en el sentido de las universidades? En las profesiones, que son más reaccionarias que las disciplinas, que los científicos. Caímos en manos del psiquiatra, del psicólogo, del agrónomo que no sabe sembrar el tlapolol, o sea, el pendiente. Y resulta que aquí
El 80% de la agricultura campesina es en Tlacolol, en este país, y él dice que no se puede sembrar en Tlacolol porque no hay ningún libro que diga cómo se siembra en ladera, ¿sí? Punto. No hay. Entonces, ¿por qué? Porque la agricultura está hecha y medida para planito, para tal y cual, o sea, para otro país, pero para este no, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es un elemento clave de cómo entrar en diálogo de saberes. Ya, no es que le rebaje al saber científico, es otro saber, el saber científico, pero debemos de entrar en un diálogo de saberes y eso. Pero ¿qué ocurrió en términos de la incorporación de los pueblos originarios? Se reconoce que están fuera, derechos humanos, dice, ahora sí, ya sea pobrecitos o como ustedes quieran, pero está una parte de la población fuera, se han insurreccionado, etc. Los pueblos originarios en este continente, año 92, empezaron insurrecciones a lo largo y ancho del continente, particularmente en Bolivia, en Ecuador, detrás de una manta en Bolivia genial que decía territorio, fíjense el concepto, y dignidad. ¡Wow! Cuando los zapatistas aquí estallan las cosas en 94 alrededor del tema de la dignidad, dijeron, ¿qué chingados es? ¿Qué es ser digno? ¿No? ¿Qué se come? ¿Qué me da dinero ser digno? Ya saben ustedes. Entonces, el desconocimiento de un valor central comunitario que es gira alrededor de la dignidad no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál fue la primera respuesta? Y ahora sí que van a ser menos de 5 minutos. Fue nada menos que no la interculturalidad, aunque le llamaron así en muchos lugares, sino la multiculturalidad. Entonces, aguas, ya aprenderemos que multicultural no es intercultural. No sé por qué hay ahí una diferencia entre multi e inter terminológica, pero tiene que ver, a ver, lo digo más en términos ahorita de las elecciones que acaban de pasar en Francia con Le Pen y su hija y todo eso, ¿no? Le Pen dice, no, o sea, toda madre los negros, pero qué simpáticos son, qué graciosos, qué bonito bailan, qué bonita música, pero que vayan a hacerlo al norte de África y no aquí en el centro de París, por favor, porque aquí la cultura dominante es la francesa. Entonces, que se dejen tamborcitos y de estas cosas y vayan allá. O sea, hay una folclorización del conocimiento del otro y de la diversidad que lleva a que un Le Pen diga, viva el multiculturalismo, pero cada quien en su lugar. Nada de andarnos mezclando, cada quien en su lugar, porque tú respetas mi cultura, yo respeto la tuya, ahí la llevamos, fascistas, diciendo viva la multiculturalidad. Entonces, en este sentido, la ideología imperialista actual es multicultural. Dice, bienvenida a la diversidad. Qué maravilloso. Y en los mejores de los casos, que vendan artesanía, ¿verdad? En muchos casos, vendamos el medio ambiente y mira qué bonito se ve, que vengan a verlos, y el senderismo tal y cual, etc. Muchas de las cosas que vamos a hacer, dándoles otro contenido, pero está en eso, en cómo yo te ubico en términos de la diversidad. Entonces, en esta perspectiva, la interculturalidad, en primera instancia, en los años 90, se empezó a vender, ¿sí? No solamente en la traición o los acuerdos de San Andrés firmados con los zapatistas, sino en las universidades que se fueron creando, que se llaman igual que ustedes, interculturales, que pertenecen a la misma Secretaría de Educación Pública que está aquí frente a ustedes, ¿sí? Encarnada la subsecretaría, son multiculturales, no son interculturales, no hacen nada distinto, no hay ninguna interculturalidad, son universidades pobres, para los renegados, folclorizadas, y entonces lo que tenemos enfrente es un gran problema
de ruptura. Si a eso le sumamos que toda la educación empezó a hablarse de capital humano, de mercancía, de competencias, perdonen, entonces perdió todo el sentido la interculturalidad. Entonces, con respecto a eso, básicamente, a raíz de los movimientos sociales, se empezó en América Latina todo un movimiento fundamental, creando universidades desde los pueblos en diálogo con los otros, fundamental. Y entonces ahí tenemos el surgimiento de la Universidad de Abya Yala. Abya Yala es una forma de decirle América en el idioma de los Hunas de Panamá, que tienen otra visión, es la tierra que no tiene fin, porque claro, visto desde Panamá, empieza a subir o a bajar y todo se hace grande, grande, y no alcanzas a ver el final de nada. Ahí casi que pues pasas de un océano al otro echándote una carrerita, ¿no? Entonces la visión de mundo trae consigo para ellos y arrancan con una universidad. Es la primera región autónoma, pues nace con el concepto de autonomía, nace al lado de la lucha por los cambios constitucionales de todo el continente. Y la expresión en México empieza por el artículo 4 de la Constitución, después segundo de la Constitución, y ahora en el segundo, que somos plurilingües, desaparece la lengua oficial, en la que estoy expresándome más o menos, ¿sí? Desaparece esta lengua, es 68 lenguas más esta que estoy hablando, 69 lenguas. Yo insisto que debería ser más el inglés también, por su cantidad en México, ¿no? Y además porque es lengua mercado y también sirve el inglés para todo esto. Entonces tenemos un país que se reconoce en su diversidad, pero que el mayor peligro es que se reconozca haciéndola folclore, o sea, haciéndola, ¡ay, qué bonita!, ¿no? ¡Ay, mira qué tal y cual! Entonces, en ese sentido, la ruptura es de orden, lo voy a decir así, y políticamente, ¿verdad?, tiene que ver con un orden político de ruptura, es de visión de la propia universidad. Entonces la universidad tiene, y entonces dejé la conferencia que iba en un cierto orden de esto, ya saben ustedes, epistémicos según esta historia, para relatarles cómo hay una serie de rupturas que vamos a tener que realizar entre nosotras y nosotros, fundamentales de diálogo, de cuestionamiento de nosotros mismos, de cómo vemos las cosas y de cómo construimos un espíritu de una interculturalidad que no es llanamente intercultural, sino que tiene que ser crítica con respecto a la interculturalidad misma. Por eso es interculturalidad crítica, pero además tiene que ser transformadora, porque si no se queda en el cotorreo conceptual y teórico, y tiene que ser transformadora. Y por eso en nuestro artículo 3 tenemos el artículo 3 de la Constitución que logramos en 2019, tiene el 15 de, no, esa no es el 15 es la Ley General de Educación Superior. En los primeros, no, sí, el 15 de mayo, ¿no? No, pero que cambia todo el sentido de la Constitución, convierte la Constitución mexicana, fíjense, voy a usar palabras raras, en una tercero de la Constitución, artículo 3, la convierte en una Constitución instituyente y no instituida. O sea, no solamente es una constitución social de derecho, que reconoce derechos históricos de los pueblos, que se reconoce plurilingüe y pluricultural, sino es una constitución instituyente. Esto es, le da el valor a los estudiantes y las estudiantes, le da el valor de sujetos de su propia educación. Artículo 3.
y a la vez el artículo 3 de la Constitución convierte a los docentes o indecentes dando clases, los convierte nada menos que en sujetos de la transformación social. O sea, cuidado a la educación como un acto de transformación. Entonces, en ese sentido modifica, pero dice, artículo 3, somos interculturales en un doble sentido, y es bien bonito. Somos interculturales desde lo indígena y lo afrodescendiente, cuidado, ¿sí? Somos interculturales porque somos diversos y necesitamos un diálogo para construir una unidad en la diversidad. ¡Wow! ¿Qué me está proponiendo? Un estado distinto, ya no alrededor de la mestizofilia, o sea, del cariño al mestizo, sino a cambiar de ser un país que tiene cariño a lo diverso y que se construye sobre el reconocimiento de que somos distintos, no solamente ahí, sino en términos de género, en términos de capacidades, ¿no? Hay discapacidad, condición de discapacidad, y esa se reconoce como una diversidad sexual. Entonces de repente somos, ahora sí que megadiversos, porque son un montón de diversidades que nos atraviesan, no solo la étnica, en la cual puse un particular acento, sino somos megadiversos. Entonces, artículo 3 de la Constitución convierte en instituyente lo que antes era instituido, convierte el deber ser en un hacer. Entonces, cambiamos la Constitución, viene la Ley General de Educación Superior, que es la nuestra, y nos obliga a la transformación de la educación. Y entonces ya no solamente son interculturales los indígenas, los que están en condición de discapacidad, los que están en condición de género distinta, de diversidad sexual, etcétera, sino, y agrega el artículo 3, la interculturalidad es para todos o no es interculturalidad. Pucha, entonces ya nos sacude. No le puedo decir al que ya es diverso, livianamente tú tienes que ser intercultural. Entonces ellos sí hablan 2 lenguas, 3 lenguas, ¿sí? Y a la vez tienen que hablar castellano. No, deberíamos en consecuencia nosotros ser también interculturales. Entonces, es en un doble sentido la interculturalidad. Para el diverso, pero hay que reconocerle esa capacidad de reforzar su diversidad, de hacer fuerte su diversidad, pero siempre y cuando todo el país se dé cuenta de que es mega diverso, de que le tiene que entrar la diversidad y que tiene que hacer un sistema político sobre la base de esa diversidad. Y entonces en esas estamos, o sea, estamos en una verdadera transformación del Estado. El Estado no puede ser el Estado, digamos, de los mesticitos. Yo no sé, ustedes se acuerdan en el preescolar, pero el concepto clave, y entonces la Malinche con Hernán Cortés y los niños mestizos, y todo el país es mestizo. Escucha. Entonces, y bueno, viene Octavio Paz y nos desarregla eso diciendo que somos unos hijos de la chingada, por de la violación, ¿no? Entonces, perdón, nos meten un lío psicológico permanente porque somos producto de la violación. Bueno, entonces, básicamente lo que tenemos enfrente es, tenemos que transformar, ¿sí?, nuestra visión del mundo, y eso es la interculturalidad hoy día, y tiene un trasfondo radical. Bueno, en esa empresa, yo sé que agarré otro camino, pero en esa empresa estamos, ¿no? Están ustedes, estamos nosotros, y es una empresa que está en el corazón de autodenominarnos la cuarta transformación del país, porque no es la transformación de los políticos, sino de absolutamente todas las mexicanas y mexicanos.
esa sensación de ser generación del cambio tiene que hacerse efectiva. ¿En dónde? En la educación, y en esa estamos hoy metidos. Muchas gracias a